La Unión Europea pide siempre ciertos estándares políticos y en cuanto al Estado de Derecho, entre otros, que ahora Ucrania deberá demostrar que cumple. ¿En qué punto se encuentra el país respecto a esos requisitos? Pues bien, es cierto que Ucrania se encuentra en un momento crítico por la invasión rusa y por el conflicto bélico que existe y por lo tanto es difícil ahora considerar que pueda cumplir esos estándares mínimos, los denominados pactos de Copenhague, para entrar en la Unión Europea. No obstante, hemos de recordar que antes de la invasión rusa también habían algunas divergencias, algunos motivos por los cuales todavía la Unión Europea le podría plantear algún tipo de problema, por ejemplo, que se tuviera que garantizar el pluralismo político o que se tuviera que garantizar, entre otras cosas, la lucha independiente contra la corrupción. Estos son dos de los requisitos que son más potentes desde la Unión Europea, son dos requisitos que a priori antes de la invasión rusa pues todavía Ucrania no cumplía conforme a los estándares mínimos que establece la Unión y por lo tanto de ahora en adelante más allá de ese conflicto bélico que comentábamos, pero tendremos que ver de qué manera acaban perfilando todos estos mecanismos. Claro, y junto a esto que nos comenta y dada la situación geopolítica en que se enmarca este proceso, ¿podríamos ver a la Unión Europea hacer esfuerzos extra para que este proceso sea más rápido de lo habitual? Podríamos ver ciertos procesos más rápidos, pero siempre hay unos cauces que se han de seguir y que tendrán que seguirse para poder conseguir esa adhesión de Ucrania o de cualquier otro Estado. Además, hemos de recordar que el momento que vive actualmente Ucrania en relación con el conflicto bélico de Rusia lo que hace es que si entra en la Unión Europea, todos los demás Estados no únicamente deban prestar su ayuda, sino además su cooperación activa. Eso implicaría que probablemente todos los ejércitos por parte de los Estados miembros de la Unión tuvieran que prestar ayuda, incluso militar, a Ucrania para hacer frente a esta invasión rusa, con lo cual son escenarios que se han de contemplar desde dos perspectivas. Desde una perspectiva, evidentemente, que se cumplan los requisitos y los pactos de Copenhague que se le exigirían a cualquier Estado que quisiera entrar, y desde otro punto de vista también garantizar pues, que esa entrada no pueda perjudicar al proyecto de la Unión Europea ni al interés general de los que ya forman parte de ella. Claro, y poniéndonos en el punto de que Ucrania finalmente llegue a formar parte de la Unión, más allá de estos puntos bélicos que usted comenta, ¿qué podría encontrar en cuanto a beneficios entrando en el grupo? Bien, el hecho de que Ucrania entre en el grupo evidentemente tendría beneficios para todos los estados. Europa es un proyecto, la Unión Europea es un proyecto que tiene que remodelarse y en ese sentido Ucrania puede aportar, pues siempre y cuando cumpla esos requisitos de los que hablábamos antes, puede aportar ciertos aspectos que hasta ahora no se tenían. Por ejemplo, podríamos hablar de que Ucrania es un territorio rico en materias que podría aportar en ese caso a la Unión Europea y podríamos garantizar que la Unión Europea, un país que antes pertenecía a la antigua Unión Soviética, pues ahora entre a formar parte de la Unión Europea y por lo tanto conjuntamente con los demás estados se garantice una libre circulación de mercancías o de personas, entre otras cosas.